Bien, desde hace un montón de tiempo, varios años, a los jugadores del Real Madrid se les menosprecia y a los del Barcelona, bajo mi punto de vista, se les magnifica. No es nuevo de ahora. Ansu Fati decían que era mejor que Vinicius, que era mejor que Rodrigo y que Rodrigo y Vinicius no valían para nada. También lo decían de Joao Félix cuando estaba en el Atlético de Madrid. Esto es el modus operandi de la prensa que siempre realza a los jugadores del equipo rival, de los equipos antimadridistas. Y a los del Real Madrid los minimiza. E incluso, no sé, por ejemplo, Vinicius o Bellingham. Vinicius pudo ser Balón de Oro, se lo robaron. Ha ganado 2 Champions. O sea, me refiero, ya ha dado un nivel más, ¿no? Rodrigo ha sido partícipe de goles en semifinales de Champions. Puedes estar mejor o peor dependiendo de las diferentes temporadas. Pero hasta a Cristiano Ronaldo lo minimizaban. Y decían, es que solo marca Leibar, es que marca siempre de penalti, Penaldo. Entonces yo he decidido mirar un poquito qué ha hecho Lamine Yamal este año, dónde ha metido los goles. Y he descubierto que solo marca contra equipos, sin querer menospreciarlos, de un nivel un poquito más inferior. No ha marcado al Paris Saint-Germain, no ha marcado al Atlético de Madrid, no ha marcado al Real Madrid, no ha marcado al Chelsea. Esto no quiere decir que no pueda marcar, cuidado. Pero claro, cuando siempre estaba menospreciando a los jugadores del Real Madrid y me paro a ver un poco lo que hace Lamine Yamal, te das cuenta que en partidos más importantes han marcado otros jugadores del Barcelona. Pero al que más magnifican es a Lamine Yamal. Y para mí, otra vez exageran a Lamine Yamal. Sé que este vídeo lo verán muchos culés y dirán, pero es que es muy bueno, que me da igual. Yo no digo que sea malo. Bueno también era Mesut Özil. Era buenísimo Mesut Özil. Pero no lo exageraban de esa manera. A Vinicius se lo ha menospreciado muchísimo, a Rodrigo también. Los jugadores del Real Madrid se les minimiza. Sus goles suelen ser en partidos menos exigentes. Y entonces yo creo que hay una exageración total y absoluta. Y por eso digo otra vez, exageran a Lamine Yamal. Fijaos. El Chiringuito, al día siguiente de marcar contra el Albacete, dice Lamine Yamal o Mbappé. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? El día después de marcar contra el Albacete. ¿A qué viene esto? En el Chiringuito, con Pedrerol a la cabeza, son especialistas en destruir la historia de los jugadores del Real Madrid e incluso hacer una persecución a los jugadores del Real Madrid, y con Lamine Yamal es todo baño de jabón, ensalzarlo, defenderlo, porque ahora son muy amigos de Laporta. Ya escuchaste a Laporta decir que el Chiringuito era un programa fenomenal y magnífico. Aquí también dicen velocidad, visión, descaro y superpoder. Especial para decidir partidos. Esta temporada Lamine Yamal suma 14 goles y 13 asistencias en 29 partidos, marcando diferencias constantes con el Barça. ¿Qué es lo que más te impresiona cuando le ves jugar? Voy a por más. Lo ponen aquí, está en racha. Otra vez Lamine. Entonces yo me he puesto a mirar un poco las estadísticas. ¿Vale? Atrápalo como puedas. Y veo que marcó en la primera jornada. Me he dejado un gol, no sé dónde me lo he dejado, la verdad, porque he estado repasándolo bien y no sé dónde será. Creo que no es en Liga, porque en Liga lleva 9 y creo que he repasado los 9, pero bueno, dejarme uno para mi exposición, da igual 13 que 14, porque realmente es contra equipos, con todos los respetos, de menos nivel. En la primera jornada marcó en el 94, cuando ya estaba ganado todo, marcó un gol con un Mallorca que jugaba con 2 jugadores menos, creo. ¿Vale? Marcó, creo que fue de penalti contra el Rayo Vallecano, un penalti que no era. ¿Vale? Marcó contra el Oviedo el 3-0 también en el 73. Un partido que ya estaba ganado. El otro día fue un golazo, bien. Aquí sí que en el 3-1 contra el Elche marcó el primer gol en el minuto 9. Pero contra el Elche, sin menospreciar a nadie. El Elche, el Oviedo, el Rayo Vallecano. Marcó contra el Celta el tercer gol. Marcó contra el Alavés el primer gol. Marcó contra el Betis el último gol.
Marcó contra el Villarreal el segundo gol. Marcó contra el Elche el otro día el primer gol. Marcó contra el Racing de Santander ya cuando terminaba el partido prácticamente, en el 95. Aquí veo, Copa del Rey contra un segunda división. Contra el Albacete en el 39 contra un segunda división. Luego marcó contra el Olympiacos, que se quedó con 10 en el 68. Cuando ya jugaba con 10 Olympiacos. Y contra el Copenhague marcó el segundo el otro día. Me dejo un gol que no sé cuál será, pero no ha marcado al Paris Saint-Germain, no ha marcado al Chelsea, no ha marcado al Madrid, no ha marcado al Atlético. En fin, creo que marca en partidos con menos exigencia. Y que conste, vuelvo a repetir, a mí Lamine Yamal me parece un jugador que es bueno, pero no entiendo por qué lo magnifican tanto. Bueno, sí lo entiendo, pero creo que, a ver, ¿os imagináis que marca un gol Mbappé o Vinicius contra el Albacete? Que alguien me dirá, ya, pero el Albacete eliminó al Madrid, que da igual, que no es por hablar del Real Madrid, que jugadores del Real Madrid han ganado Champions y hay gente menospreciándolos. Y Lamine Yamal marca un gol contra el Albacete, el 1-2, y al día siguiente, esto fue marcar contra el Albacete, y al día siguiente te encuentras portadas como otra vez Lamine, voy a por más. ¡Ostras! A mí me parece que está clarísimamente exagerado. Yo veo algunos partidos del Barcelona, he visto alguno que otro de vez en cuando, y creo que es un jugador que lo quieren hacer ver que es un poco como Messi o algo así, pero no se va de casi nadie. Es un jugador más de hacer jugar al equipo, es más como un Özil, ¿no? Yo creo, y de vez en cuando marca algún gol. Para un jugador de sus características, ¿llevar 14 está mal? No, pero ostras, a Cristiano Ronaldo, que le marcaba goles a todo el mundo, estaban siempre mirándolo con lupa contra quién marcaba, y si era de penalti o no. Yo creo que un jugador, para decir que es el mejor del mundo, tiene que meterle 2 al Chelsea, tiene que hacer que su equipo gane el partido contra el Paris Saint-Germain. Esa es mi opinión. El Real Madrid contra el Bayern, semifinales de Champions, Vinicius mete 2 goles. El Real Madrid, semifinales de Champions, la vuelta, mete gol Joselu, la jugada de Vinicius por banda. Rodrigo, semifinales contra el Manchester City. Pero claro, meter un gol al Albacete, meter un gol al Racing de Santander y que luego al día siguiente te dicen quién es el mejor jugador del mundo. Oye, el día que consiga un objetivo más fuerte como llegar a una final de la Champions o algo así, ya no sé lo que van a poder llegar a decir. Pero bajo mi punto de vista, independientemente de que sea mejor o peor, a los jugadores del Real Madrid se les minimiza todo lo que se puede, aunque ganen Champions, incluso siendo todo un Cristiano Ronaldo, y a los jugadores del Barcelona en general, a todos se les magnifica. Y si encima es un jugador bueno que tiene calidad, pues entonces ya Lamine Yamal llevaba bastante tiempo sin marcar goles, ya ha pillado una racha contra el Oviedo, el otro día metió un gol de media chilena que estuvo bien, contra el Racing, contra el Albacete. No es ni medio normal el baño de jabón que le dan a Lamine Yamal, de verdad. Que a mí me da un poco igual, como le decía antes a Juanito, a mí me da un poco igual, pero esta exposición la hago porque luego los jugadores del Real Madrid son perseguidos. Y cuando tienen una mala racha, los jugadores del Madrid son más perseguidos todavía. En cambio, cuando Lamine Yamal tiene una mala racha, nadie dice nada malo. Y lo habéis podido comprobar. Ha habido partidos donde Lamine Yamal no ha aparecido y no se ha hablado prácticamente de él. Prácticamente. Y estoy completamente seguro que si dentro de un tiempo desaparece o el Barça se elimina en Champions o lo que sea, dirán que son muy jóvenes y tienen toda la vida por delante. Como si los del Madrid tuviesen 74 años cada uno. Siempre pasa eso. Pero no de ahora, ya pasaba anteriormente. Con Ansu Fati, con Joao Félix, esos eran la leche. Recuerdo hace tiempo hacer un podcast defendiendo a Vinicius y a Rodrigo porque los estaban destruyendo y Ansu Fati y Joao Félix eran los buenos. Que yo no digo que sean malos. Ansu Fati, por culpa de las lesiones, el chaval no ha podido triunfar en el fútbol.
Pero realmente las lesiones también son parte del fútbol. También son parte del fútbol y pueden hacer que, bueno, que ibas a llegar aquí y te quedes aquí. Nunca lo sabremos. Pero bueno, no sé. Yo de verdad, cuando Cristiano marcaba un gol contra Osasuna, decían, pero es Osasuna. En cambio, mete Lamine Yamal contra el Albacete y te dicen que quién es el mejor jugador del mundo. Esto también lo expongo para que no nos cuenten luego que la prensa es del Madrid o que el chiringuito es del Madrid. Ya vuelvo a repetirlo, aquí se ve claramente. Directamente. Esto era el titular que tenían ayer. Lamine Yamal o Mbappé, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Después de que marcase un gol contra el Albacete. Alguno dirá, Lamine Yamal porque Mbappé no marcó contra el Albacete. Porque no jugó tampoco, claro, hay que decirlo. En definitiva, que cada uno tenga su propia opinión. Este vídeo seguramente lo verá mucha gente. Yo os digo en serio, tampoco estoy aquí menospreciando al chaval, aunque bueno, a mí me cae fatal, lo digo claro. Yo a Lamine Yamal no lo trago, y al padre tampoco. Pero no intento ser ecuánime, yo soy del Madrid. Pero sinceramente, esto no se trata de ser de un equipo ni de otro. Tú ves cómo se tratan a los jugadores y a otros por parte de los medios deportivos y no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo por redes sociales, dadle a me gusta. Sobre todo venid al Quinto Grande de 9 a 12, de 3 y media a 5 y media de todos los partidos del Real Madrid. Muchísimas gracias. Maratones y mucho más. Pero compartidlo, que eso siempre es bueno para que tener un poco más de visibilidad y depende mucho de los que estés al otro lado, que veáis este vídeo en YouTube, TikTok, ahora en directo, donde sea, en Facebook, en diferentes plataformas, en Twitter, donde sea. Muchísimas gracias.